¿Qué tal? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando de ecosistemas y vamos a hablar de selvas, tanto de selvas húmedas como de selvas secas. Entonces, en cuanto a las selvas húmedas, también las podemos conocer como selva alta perennifolia. Ahorita vamos a ver qué significa el término, o bosque tropical perennifolio. Pueden clasificarse en altas cuando los árboles son de más de 30 metros, medianas si son de altura entre 15 y 30, o bajas menos de 15 metros. Ahora, les hablaba del término perennifolia. Perenne significa que las hojas permanecen en el árbol, es decir, no cambia de hojas. Y en cuanto a las caducifolias, estas se cambian cada cierto tiempo. Por ejemplo, en los árboles que ustedes ven que en otoño pierden las hojas. Ahora, de acuerdo a esta característica de los árboles, podemos hablar que hay selvas perennifolias cuando menos del 25% de las especies que conforman esa selva pierden sus hojas, y así las demás superenifolias, subcaducifolias o caducifolias, dependiendo del porcentaje de especies que pierdan sus hojas. Entonces, estos son nombres que se les puede dar también a las selvas húmedas. Ahora, en cuanto a nuestro país, la selva mediana, por ejemplo, es la selva mediana subperennifolia, es la que ocupa mayor extensión en kilómetros cuadrados. En la tabla tenemos que ocupa 16.298 y de ahí las cantidades van hacia abajo. Si ustedes pueden ver la selva mediana subperennifolia, es decir, que está ocupada por árboles que miden entre 15 y 20 metros, y la selva alta perennifolia, que ocupa 14.184 kilómetros cuadrados. Entonces, estos son los dos, digamos, subdivisiones de selvas húmedas que ocupan mayor extensión en nuestro país. ¿Qué especies podemos encontrar en este tipo de ecosistema? En cuanto a vegetación, podemos encontrar caoba, ceiba, cedro rojo. Tanto la caoba como el cedro rojo son consideradas maderas preciosas y son, ahorita lo vamos a ver, son una de las razones por las que este ecosistema ha sido explotado de manera irracional, y entonces muchas de sus especies están, por ejemplo, amenazadas. Igualmente, la selva pues es hogar o es hábitat, hablando en términos ecológicos, de una gran cantidad de mamíferos. Aquí tienen una información y dice que son los ecosistemas con mayor riqueza de especies. Entre ellos, por ejemplo, encontramos al mono araña, al mono aullador, al hormiguero. Aquí pueden ver a la guacamaya roja, y así una gran cantidad de especies. ¿Cómo se distribuye este ecosistema? Pues ocupaba más bien el 9.2% de la República Mexicana. Actualmente este porcentaje ya se redujo al 4.7%, y se encuentra desde el sur de San Luis Potosí, pasa por Veracruz y llega hasta Tabasco y el sur de la península de Yucatán. También se encuentra en la Sierra Madre de Chiapas, así como también en algunas zonas de Oaxaca y Guerrero. En este mapa podemos ver precisamente ese cambio en la distribución, en la extensión y en la distribución de este tipo de ecosistema. En esta zona verde sería toda la extensión que ocupaba, que era de 254.800 kilómetros cuadrados, y actualmente solamente ocupa 151.511. Recuerden que vimos que en la anterior diapositiva se redujo más o menos a la mitad. Aquí vemos en esta imagen
cuáles serían la extensión que actualmente ocupa este tipo de selva. Se hacen esfuerzos por su conservación y entre ellos, como ya los vimos con otros ecosistemas, se establecen áreas naturales protegidas a lo largo de toda la distribución del ecosistema, de tal manera que podamos precisamente realizar labores de conservación tanto de especies vegetales como de animales. ¿Por qué es importante conservar? Porque toda esta zona, como todos los ecosistemas que hemos visto y los que veremos, nos proporcionan servicios ambientales. Es muy importante este punto porque lo estamos abordando desde el punto de vista ecológico. Entonces, para efecto de este ecosistema tenemos, por ejemplo, a los tuxtlas que están en Veracruz, tenemos a Calakmul que está en Campeche, tenemos a Elocote en Chiapas y tenemos a Siancán en Quintana Roo. ¿Cuáles son los impactos y amenazas? En su libro esta parte está como situación actual. Y generalmente es la misma para todos los ecosistemas de cambio de uso de suelo, porque el lugar en donde antes se ocupaba donde estaba ocupado por toda la vegetación, se tala para dedicarlo ya sea a la agricultura o a la ganadería. De hecho, el consumo de carne es es uno de los factores que más ha propiciado precisamente ese cambio de uso de suelo. La demanda de carne es lo que ha hecho que gran parte del suelo de bosques y selvas se ocupe para ganadería. Otra que es el cambio climático. Entonces, conforme vaya cambiando los climas, las condiciones climáticas, las zonas se van a volver, por ejemplo, más secas. Y entonces, obviamente, las zonas húmedas pues van a disminuir como lo vimos ya en el mapa anterior de la distribución. Y una más, pues, es la extracción desmedida de flora y de fauna, tanto para tráfico ilegal como para, por ejemplo, ya hay zonas donde se lleva a cabo un cultivo de manera legal. Sin embargo, todo este tráfico legal, tanto de especies vegetales como animales, ha sido un factor que ha ocasionado la gran disminución de la extensión de estos ecosistemas. Y por lo mismo, porque veíamos que es el ecosistema que tiene mayor riqueza de especies, tiene un gran valor para la conservación. Se hace mucho énfasis en conservarlo y algunas especies, tanto de flora como de fauna, ya se encuentran en alguna categoría de riesgo. Estas categorías se establecen como, por ejemplo, que son especies vulnerables, especies amenazadas o especies en peligro de extinción, dependiendo de la cantidad de individuos que ya se encuentre de cada especie. Bien, pues sería todo en cuanto a este ecosistema. Vean por favor el video para selva seca y realicen su actividad. Gracias por su atención. Hasta luego.